Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, bueno chicos, la clase pasada no se pudo de mi lado por fuerza mayor brindar la clase virtual, así que igualmente vamos con respecto a los temas, vamos bien. El tema que tendríamos que haber visto la clase pasada, correspondiente al módulo 6 de administración de documentos, lo vamos a ver hoy. Y el próximo lunes ya veremos el último tema de la unidad número 7, correspondiente al tema de multimedia. Con esto estaríamos cerrando eh, el programa, la planificación respecto al contenido de la materia, y con lo cual ya estaríamos en condiciones de tener el segundo examen parcial, que va a incluir las unidades 4, 5, 6 y 7. Me aguardan un momento, cierro un par de cositas. Profe, disculpe, en la Sí, unidad 4 ¿se tiene que habilitar una parte 2 o ya en la parte uno está todo lo de la parte uno y 2 que nos dio usted? eh, la parte de la unidad 4 no está habilitada. O sea, está habilitado, dice unidad 4 parte uno en la teoría y después había Sí, dos partes supuestamente y la parte 2 no está en el aula habilitada. No sé si está todo dentro de la parte uno, que hay un solo a ver, documento en la déjame que parte lo uno. chequee. Ahora voy a chequear eso, personalizando, unidad número 3. Debe haber quedado entonces sin habilitar. Bien, ya que estoy en el aula, ahí la voy a habilitar. Así ya queda actualizado. Me aguardan un momento. Bien, ahí quedó habilitado. Bien, profe, gracias. Ahí ya se lo puede ver. Profe, ¿cuándo sería más o menos la fecha del Pueden segundo descargar parcial? el material. No sé por qué razón no estaba habilitado.
Bien. Sí, ahí ya terminé de habilitar. Pueden descargar el material. Incluso también hay un video para que puedan visualizar y complementar. Con las actividades. Este foro lo voy a ver. El foro, para que ustedes agreguen sus dudas y consultas, yo lo voy a modificar y quedó para el... Ahí se extendió el plazo. Voy a chequear una cosita más. Bien, listo. Ahora les voy a compartir el material del día de hoy y con esto ya vamos a comenzar. Bueno, hay una consulta acá de cuándo va a ser el examen parcial, el segundo. Me aguarden un momento. Así ya les publico la fecha que tenemos. El 29 del 10, la fecha del segundo examen parcial. Ah, bien, bien, profe. Gracias. Cualquier cambio respecto a la fecha, el horario, bueno, el horario no creo que se cambie, sino la fecha, pero esa es la fecha que tenemos en el cronograma, así que, bueno, ahí vayan teniendo en cuenta la fecha. Una vez que esté publicado el aviso, pueden rendir en la misma plataforma. Si tienen alguna duda o consulta respecto al acceso, ya se tienen que comunicar en el foro indicando que tienen algún inconveniente de acceso al examen parcial con la anticipación que ahí se les indique, de manera que nosotros podamos tomar las medidas correctivas necesarias para que puedan acceder al examen. Bien, bueno, ahí ya les estoy compartiendo la pantalla. El tema de hoy, módulo 6, administración de documentos. En WPF existe la posibilidad de poder crear documentos para impresión, documentos para poder visualizar en distintos dispositivos que se adapten al tamaño, a la resolución del dispositivo de salida.
también para enviar documentos a una impresora, que es otro dispositivo de salida. Hay principalmente dos tipos de documentos. El primero de ellos es el llamado documentos de tipos dinámicos, y el segundo de ellos es el llamado documentos de tipo fijo, documentos fijos. Estos documentos permiten la creación de contenido, bueno, de alta fidelidad, diseñado para facilitar su acceso y lectura. Cuando ustedes desarrollen un sistema y necesiten enviar ya sea imprimir, por ejemplo, un listado de clientes, un listado de empleados, imprimir, por ejemplo, un recibo de sueldo, imprimir una factura, un comprobante de compra, venta, lo que sea, no tienen que salirse de .NET, cosa que antes nos pasaba a nosotros los programadores, bueno, no sé si decirle viejitos, antiguos o de la vieja escuela, en la que teníamos que buscar soluciones alternativas de terceros, ¿sí? Desarrolladas por otras empresas, y teníamos que, bueno, ya sea suscribir, comprar esa solución y poder configurar las impresiones, ya sea en una impresora que imprime facturas, en una impresora que imprima planillas, todo lo que sea impresión. Y no teníamos esa posibilidad de poder desarrollar en una misma plataforma todo el paquete de solución para el cliente. Con WPF tenemos la posibilidad, ¿sí?, de tener en la misma plataforma las opciones de generar documentos, ya sea de impresión o de visualización en distintos dispositivos. Algunos documentos para visualizar pueden ser algunos formularios que el usuario deba llenar en línea o al momento de estar interactuando con la aplicación. Se les va a presentar un documento para ingresos de datos, ¿sí? Esos documentos, una vez completados los datos, aquellos que son dinámicos se van a adaptar al dispositivo de salida, pero aquellos documentos que sean fijos van a mantener su formato original, respetando el tamaño originalmente creado, utilizado. Por ejemplo, bueno, tenemos documentos dinámicos diseñados para optimizar su presentación. Esto generalmente uno puede relacionarlo con las páginas web, los documentos dinámicos, ¿sí? Cuando el sistema responsivo, cuando ustedes agrandan, maximizan o cambian el tamaño, la página se va adaptando al dispositivo que están utilizando para visualizar esta página. Bueno, en WPF el concepto es similar en cuanto a documentos dinámicos. En lugar de establecerse un diseño predefinido, en este tipo de documentos ajusta y recoloca en forma dinámica su contenido basándose en las variables de tiempo de ejecución, es decir, principalmente al tamaño de la ventana o el dispositivo de salida, ya sea la resolución y cualquier otra preferencia que el usuario haya configurado en ese dispositivo. Es decir, se adapta a las configuraciones del usuario en el dispositivo que está utilizando. En cambio, los documentos fijos son diseñados para las aplicaciones que requieren una presentación WYSIWYG, que es lo que se ve, es lo que se imprime. Lo que ustedes están viendo es lo que se va a imprimir, tal cual. No se va a redimensionar absolutamente nada. Si ustedes mandan en una impresora, se va a imprimir tal cual ustedes han configurado la página de impresión. No se va a adaptar al tamaño, por ejemplo, si están utilizando una hoja 4 o una hoja oficio, o si están visualizando, por ejemplo, en un celular o en una tablet, el documento lo único que va a tener es el zoom para poder ampliar, ya sea para acercar o alejar. No se va a modificar, va a mantener sus dimensiones. Para los documentos dinámicos utilizamos una clase llamada Flow Documents. En esta consiste básicamente la utilización o la edición de textos, para la utilización de figuras y otros elementos que podemos incluir en un entorno para el cliente. Dos diferentes tipos de elementos,
tenemos elementos en bloque, los cuales definen bloques de secciones de texto, siempre tienen un salto de línea entre cada elemento. Y tenemos también dos elementos en línea. Aquí ustedes van a ver que es muy similar a la edición de páginas web, ¿sí? Van a ver que tenemos algunos componentes, algunos controles muy similares a los que utilizan en páginas web. Los elementos en línea proveen formatos y efectos de edición de texto en línea. Por ejemplo, para cambiar el tipo de fuente, el tipo de letra a una línea de texto, o bien se puede hacer para que se aplique a todo el elemento en forma de bloque. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pasamos al siguiente y les muestro el ejemplo. Bueno, para su creación utilizamos la clase FlowDocument. Estos documentos deben ser creados dentro de un contenedor. Aquí siempre tenemos la idea de utilizar contenedores. Ustedes ya vinieron haciéndolo desde el principio. Cada vez que agregaban una ventana, se agrega una ventana por defecto, un contenedor por defecto, quiero decir, que es el grid. Ese grid ustedes quieren lo pueden dejar o bien lo pueden cambiar. Pero siempre tienen que tener un contenedor para poder ahí configurar la interfaz del usuario. En el tema de documentos es similar, no solamente para documentos dinámicos, sino también para documentos fijos. Siempre tienen que tener un contenedor. ¿Sí? Ese contenedor a ustedes les va a permitir realizar ciertas acciones, como por ejemplo navegar las páginas, hacerle zoom, dividir en columnas, etc. Según el tipo de contenedor, es cómo van a visualizar el documento. Hay tres tipos de contenedores. El primero de ellos es el Flow Document Explorer Viewer. Este contenedor cuadra todo su contenido de acuerdo a su tamaño y agrega barras de desplazamiento. Es el contenedor más sencillo. Si ustedes quieren presentar, por ejemplo, un texto simple, como por ejemplo, términos de condiciones y uso de la aplicación, ¿sí? Los términos de servicio, los términos de uso, un texto simple, pueden utilizar un documento que simplemente tenga un scroll. Después tenemos el Flow Document Page Viewer, que automáticamente divide, si es que ya tenemos bastante texto, lo que va a hacer este tipo de documentos es realizar una paginación interna del contenido y mostrarle los controles para que ustedes puedan navegar de página en página. El tamaño de la página está determinado por el tamaño del contenedor e incluye también un control para la paginación y un elemento de tipo slider para que puedan hacerle zoom, ya sea para alejar o acercarse. Y por último tenemos el Flow Document Reader, y que este sería, digamos, el más completo de todos, que contiene todas las características de los dos anteriores, y además permite cambiar las vistas para lo que sea la paginación, agrega barras de desplazamiento, puede dividir el contenido en columnas, se le agrega también una barra de búsqueda y también zoom. Veamos un ejemplo, el formateado, ya utilizando documentos dinámicos. Todos los documentos en líneas y en bloques tienen muchas propiedades que podemos utilizar para formatear el texto, como por ejemplo el color de fondo, el color de la fuente, el tipo, el tamaño, el estilo de la letra, todo lo que se pueda aplicarle una edición al texto y se puede hacer en este tipo de documentos. Los cambios que se realizan a dichas propiedades son aplicados a todo el texto que está encerrado en el elemento. Fíjense que acá ya tenemos una etiqueta que también es similar a etiquetas que se utilizan en páginas web, y esta es la etiqueta paragraph, que define un párrafo, ¿sí? Y en el ejemplo ustedes pueden ver que tiene un fondo configurado en amarillo, tiene el borde configurado en rojo, el grosor de ese borde está con el valor 4, ¿sí? Por eso es que se nota bastante, y el tipo de fuente está configurado en grid, en verde.
Vamos a ver ahora un ejemplo. Voy a compilar este ejemplo y lo voy a ejecutar. Bueno, aquí estamos viendo directamente el documento dinámico con un texto que está presentado prácticamente sin formato. Vamos a ver, creo que dos. Bien. Veamos el 1, el primer ejemplo que muestra un texto simple. Un texto simple. Fíjense que acá tenemos la clase ventana, ¿sí? E inmediatamente no tenemos el grid que viene por defecto. Se le ha cambiado por otro contenedor. Y ese contenedor es para documentos, en este caso documentos dinámicos, utilizando el contenedor Flow Document Scroll Viewer, ¿sí? Que es el tipo de documentos dinámico más sencillo de todos. Veamos alguna configuración que la tiene. Bien. Is toolbar visible está en true. Vamos a cambiar a false para ir viendo su efecto. Lo único que hace es ocultar la barrita de abajo. De nuevo. No tiene muchas opciones, simplemente, como les decía, si ustedes quieren mostrar un texto simple de no mucha cantidad, pueden utilizar este tipo de documento. Esto lo único que hace es el zoom. Y fíjense que cuando yo sobrepaso el tamaño de la ventana, aquí se agrega el scroll, la barra de desplazamiento. ¿Sí? Entonces, lo que hace es, en forma dinámica, adaptarse al tamaño, en este caso, de la ventana. ¿Sí? Si esto se estaría visualizando, por ejemplo, en un dispositivo, en un celular un poco más chico, también no es que se va a adaptar la ventana. Lo que se va a adaptar es el contenido. ¿Sí? Si yo achico la ventana, ¿sí? Que es la ventana principal que contiene, en este caso, la interfaz del usuario en este momento, y utilizando documentos dinámicos, eso es lo que va a hacer que se adapte al tamaño, en este caso, de la ventana. Ustedes tienen una ventana que le pueden hacer adaptable o responsive al dispositivo de salida. Lo que tendrían que manejar en este caso son el alto y el ancho de la ventana en este caso.
Y luego, una vez que manejen eso, ya el documento se va a encargar, por supuesto, de ir adaptando la visualización para ajustarse al tamaño que ustedes quieren, dejen cuando terminen de cambiar el alto o el ancho. Como verán, no tiene mucho código para configurar. Tiene el contenedor principal, que es el Flow Document Scroll Viewer. Y en el interior tenemos las etiquetas, que es el contenedor para el documento dinámico, Flow Document, y el elemento de bloque, para ¿sí? Que es un elemento utilizado para texto, para párrafo. Veamos el siguiente ejemplo. Como verán acá, ya lo que se ha agregado es la paginación. Como tenemos muy poco texto acá, yo lo que voy a hacer es achicar, y fíjense acá, y que pueden apreciar. A ver, voy a agrandar un poquito más, si lo puedo mover. Al centro, ahí está. Voy a ir achicando, y fíjense que acá automáticamente ha realizado la paginación del contenido, ¿sí? Esto es más que nada para poder darle de alguna forma o mantener de alguna forma la visualización del tamaño actual de la fuente. Es por eso que se ha paginado. Si yo disminuyo el tamaño de la fuente, cabe todo en esta ventana. Si aumento, fíjense que me lo ha paginado hasta 7 páginas actualmente. Esto, por supuesto, se nota mucho más cuando tenemos una gran cantidad de texto para mostrar. Principalmente cuando tenemos para mostrar lo que es los términos y condiciones para el usuario final, ¿sí? Que es el texto más común que uno utiliza para mostrarle al usuario y puede utilizar este tipo de documentos. Veamos el 3. En la que aquí ya estamos mostrando el contenedor, el documento dinámico más completo, que es el Flow Document Reader, ¿sí? Fíjense que además de haber utilizado el Flow Document Reader, también se le ha dado formato al párrafo. En este caso, bueno, 2 párrafos. El Flow Document Reader, fíjense que abajo aparecen más opciones, de búsqueda. Si pongo, por ejemplo, un texto a buscar, por ejemplo, que dice prueba, y ya lo puede encontrar. También tiene lo que tenían los dos anteriores, y también tiene la opción de poder dividir en columnas, habilitar el scroll, si es que el texto es extenso. Todo lo que es más comúnmente utilizado en la visualización de texto en este caso. Vamos a ir al código.
Tenemos entonces acá el Flow Document Reader, ¿sí? En los anteriores teníamos en el primero el Flow Document Scroll Viewer, el más común. En el segundo teníamos el Flow Document Page Viewer, que lo que hace es, bueno, agregarle lo que es la paginación. Y el más completo, el Flow Document Reader, ¿sí? Que le agrega cuadro de búsqueda, división en columnas y todas las características de los dos anteriores. Nuevamente, tenemos la etiqueta principal del contenido del documento dinámico, Flow Document, y más abajo, lo que ustedes pueden ver acá ya es la parte del texto, que está en este caso utilizando dos bloques parágrafos, ¿sí? En la que se pueden configurar de todo el bloque, el tipo de texto, el color, todo lo que sea edición del texto, lo configura para un solo bloque en general, ¿sí? Tienen otro bloque, pueden agregarle otra combinación, otra configuración del texto. Y si agregan otro, y así sucesivamente, pueden ir configurando todas las opciones, pero para todo el bloque en sí. Bueno, algunos elementos que pueden utilizarse para configurar y mostrar texto, el que ya acabamos de ver es el parágrafo, pero también existen otros elementos muy comunes que ustedes ya lo conocen en páginas web, que son los elementos, por ejemplo, el list. Este permite definir una lista de elementos. Cada elemento debe estar dentro de un elemento list item, y estos deben contener otro elemento como, por ejemplo, un parágrafo. ¿Sí? Se configura primero la estructura y luego el texto a mostrar se configura dentro de un parágrafo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tablas, también, bueno, este es muy parecido a HTML. Section es útil para agrupar otros elementos en bloque. Por ejemplo, podemos tener una sección de muchos párrafos por un estilo y otra sección con otros estilos. Entonces, para dividir un conjunto de bloques con un estilo, de otros que tengan otro estilo, podemos utilizar el elemento section. Y para poder configurar o permitir utilizar elementos de WPF, como por ejemplo botones, un cuadro de textos, etiquetas, podemos utilizar el block UI Container. Esto permite incorporar otros elementos, UI Element, como por ejemplo los botones, los dislocks, cualquier otro elemento de WPF, lo podemos utilizar para poder mostrar. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un formulario y quieren imprimirle, ya sea, por ejemplo, un manual de ayudas impreso, ¿sí? Si ustedes muestran texto y quieren mostrar, por ejemplo, que se imprima hasta el botón aceptar o cancelar o guardar de lo que están mostrando, pueden utilizar el block UI Container para agregar ese botón adentro del bloque y poder hacer que este se imprima y se incorpore dentro del documento dinámico para poder visualizar. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos con el 4, los otros los voy a cerrar. Acá vamos a ver que el primero de ellos es el de lista. Una lista simple, en este caso de provincias. No es, no es como el control de opciones, ¿sí? Para ir tildando, simplemente muestra una lista de elementos con una viñeta que también se puede configurar.
Veamos un poquito el código. Tenemos acá el contenedor más sencillo, el scroll viewer, flow document scroll viewer. El flow document, la etiqueta que va a definir el documento dinámico, y más abajo tenemos el código para la lista de elementos, ¿sí? Se configura con la clase list. Acá pueden elegir el tipo de viñeta. Vamos a elegir otro diferente, por ejemplo esta. ¿Sí? Pueden configurarle cualquiera de las opciones o incluso si no quieren que tenga, simplemente pongan no. Vamos a dejar la que estaba. Entonces, tenemos el list. Cada ítem está dentro de un list ítem y cada párrafo, cada bloque de párrafo está dentro de un parágrafo, ¿sí? De esa forma ustedes van configurando la lista. Fíjense que acá es un texto bastante pequeño, ¿sí? El parágrafo puede contener una lista bastante extensa, por lo tanto, no necesariamente tienen que ser, o cuando, por ejemplo, están haciendo o tienen configurado un examen impreso, ¿sí? Acá pueden todo el texto de la pregunta, perdón, arriba ponen el texto de la pregunta y en cada ítem ponen todo el texto de las posibles respuestas si es que se trata de un examen múltiple choice. Y ahí, bueno, pues ya pueden configurar el texto y elegir el formato, la fuente, todo lo que tenga que ver con el texto en sí y que ustedes quieran visualizar. Vamos al siguiente. Es una tabla, se configura tal cual, como en HTML. Utilizando la etiqueta table, pueden definir el grupo de filas y en cada fila ir configurando las celdas que va a tener. Columna spam, la alineación del texto y por dentro el párrafo que deseen mostrar, ¿sí? Con su configuración de texto correspondiente. ¿Sí? Por ejemplo, donde dice ejemplo de tabla, esta ocupa cuatro columnas. Y tenemos 1, 2, 3, 4 filas. Por lo tanto, deberíamos tener 4 table rows. 1, 2, 3 y 4. Para agregar una columna más, simplemente agregan una celda. Un table cell. Y pueden ir visualizando a medida que van editando. La utilidad de la utilización de la tabla, bueno, eso ya va a depender del problema, pero es bastante útil si ustedes quieren configurar. Esto, como ven, no es útil si ustedes quisieran mostrar una lista de datos que provenga de una base de datos, porque ustedes ya saben que eso es dinámico,
¿sí? Pueden tener 0, 1 o una gran cantidad de registros para mostrar. Lo que estamos haciendo acá en la tabla es totalmente manual. Cuando ustedes ya tienen predefinido cuántas columnas, cuántas filas y cuántas celdas van a tener en, en lo que quieran mostrar en formato de tabla, y eso ya va a quedar fijo, ¿sí? Si ustedes quieren agregar una fila más, bueno, no van a tener más remedio que editar el código y agregar un nuevo elemento table row, ¿sí? Entonces, de esa forma ustedes van realizando la modificación. Y después, vamos a ver si está así. Recuerden que si está dentro de un documento dinámico, eso se va a ir adaptando al tamaño de su contenedor principal, que en este caso es una ventana. Fíjense que si yo pruebo, por supuesto, cuando cambio el vertical ya no le queda otra que cortarlo. Pero sí el que me da el margen de visualización es cuando cambio el horizontal. Bueno, acá en este ejemplo, esta es la diapositiva que viene, es cuando podemos editar texto en línea. No hace falta editar todo el bloque de texto, sino que podemos editar una parte del mismo, ¿sí? Cambiándole lo que nosotros queramos, ya sea el color de la fuente, el texto, el fondo, lo que sea. Sería elemento en línea. Lo que estábamos viendo recién eran elementos de bloque. Bien. Elementos en línea. Tenemos el elemento RAM, que contiene texto normal. Cuando no se crea ningún elemento dinámico, el elemento RAM es el aplicado en forma implícita al texto. Bold, bueno, negrita, itálica y subrayado. Estos elementos aplicados a un texto dan el formato correspondiente. Hyperlink agrega un hipervínculo al texto. Linebreak provoca un salto de línea. Router permite crear una sección del documento que es paralela con el flujo principal del otro documento. Esto es útil para las imágenes. Cuando queremos agregar, por ejemplo, una imagen, esto se va a adaptar. Esto lo vemos, por ejemplo, en Word. ¿Sí? Cuando ustedes están editando un documento y agregan una imagen, tienen la posibilidad de poner la imagen flotante, que el texto se vaya adaptando alrededor de la imagen. Inline UI Container permite insertar elementos como por ejemplo botones, etiquetas, y es muy parecido al container en bloque, el block UI Container, ¿sí? Si es que queremos agregar algún botón. Por ejemplo, muchas veces cuando queremos imprimir un manual de ayuda, uno tiene que buscar el botón aceptar, por ejemplo, y quiere insertarlo en un texto. Lo más fácil es agregar directamente un botón en sí, de WP, y que se imprima tal cual. Por más que no tenga la funcionalidad incorporada, simplemente lo utilizamos para que se muestre tal cual lo tenemos disponible en la barra de herramientas. Veamos un ejemplo. Bueno, acá pueden ver el ejemplo en imagen, pero ahora lo veamos en ejecución.
Tenemos el Flow Document Scroll Viewer, Flow Document, y acá tenemos secciones. Y dentro de cada sección podemos tener uno o más párrafos con la etiqueta parágrafo. Tenemos otra sección en la que queremos que el color de la fuente para todo sea en rojo. ¿Sí? Tenemos incluso, no necesariamente, fíjense que si yo pongo acá le cambio el color de la fuente, me toma solamente para el párrafo que le cambié, pero para aquel que no le cambié, me toma por defecto el color de la fuente configurado en la sección. ¿Sí? Lo voy a cambiar y dejar. Bueno, en una sección podemos incluir todos los elementos que vimos anteriormente, como por ejemplo una lista, y si quisiéramos agregar una tabla, también lo podemos hacer. Fíjense que acá nosotros empezamos con el elemento en bloque y parágrafo, y ya vamos viendo un bloque más grande, como por ejemplo el bloque section. Vamos al ejemplo 7, que contiene más elementos. En este caso ya contiene elementos como por ejemplo lo que les decía que pueden agregar controles de WP. ¿Sí? Están dentro de los contenedores look UI contain. Podemos agregar también cualquier otro elemento, imágenes, botones, lo que ustedes quieran. Si quiero agregar otro más acá, fíjense que no me va a dejar y me va a dar un error. Para agregar otro elemento, por cada elemento ustedes tienen que utilizar un block UI container para cada elemento que quieran visualizar. ¿Sí? Si quiero mostrar un botón, un block UI container. Quiero mostrar una imagen, un contenedor de bloque de interfaz de usuario para esa imagen. Y así con cada elemento que yo quisiera agregar. Bien, este ya es el último que estábamos viendo de elementos en línea, en donde podemos configurar no necesariamente para todo el bloque un tipo de fuente, sino que podemos hacerlo para cada palabra en particular. ¿Sí? Podemos configurar como negrita, cursiva y subrayado, ¿sí? Todo dentro del mismo párrafo. También podemos agregar elementos en línea, como por ejemplo un enlace, y también cualquier otro elemento de WPF, como por ejemplo un botón. ¿Sí? Todo eso utilizando elementos en línea. Vamos a ver un poquito el código. Fíjense, tenemos acá un parágrafo, que es el elemento para texto en bloque, y luego tenemos el texto ya editado con elementos en línea, como por ejemplo la etiqueta para negrita, la etiqueta para cursiva,
subrayado, el line break para agregar un salto de carro, que se llama también. A ver, me olvidé la definición. Un salto de línea, un line break, o un corte de línea también. Provoca un salto de línea. Acá tenemos otro parágrafo. Y en la que utilizamos, en este caso ya no utilizamos el block UI container, sino que utilizamos el inline UI container, ¿sí? Ya para elementos en el texto y no como bloque aparte. Acá tenemos ya un ejemplo un poquito más completo cuando agregamos una imagen, y fíjense que esa imagen se adapta el texto alrededor de esa imagen. Eso lo logramos con este elemento de float. Fíjense que arriba muestra un párrafo normal y en la parte de abajo que está alrededor de la imagen. Dice, este es un párrafo normal y esta parte del párrafo comparte el renglón con el párrafo armado con el floater. Agregamos texto para que envuelva a ese elemento floater. Y todo está dentro de un bloque parágrafo. Por último tenemos los llamados documentos fijos. Hasta el momento vimos documentos dinámicos, ¿sí? Que su principal uso es para mostrar texto principalmente, y estos cuando sean visualizados en el dispositivo del usuario, ya sea un celular, una tablet o una computadora que tenga una pantalla más grande, más chica, siempre se va a ir adaptando a ese tamaño del dispositivo de salida. Ahora vemos los documentos fijos, y estos están diseñados para aplicaciones del tipo lo que se ve es lo que se imprime, WYSIWYG, donde la aplicación define y controla el diseño del documento a fin de representar y preservar la máxima exactitud la pantalla o el dispositivo de impresión. Para crearlos, utilizamos el elemento Fixed Document. Anteriormente, utilizábamos el elemento Flow Document. Para documentos fijos, utilizamos el Fixed Document. También utilizamos, aparte del Fixed Document, utilizamos otros elementos que dependen del mismo, como por ejemplo el Page Content. Este es el único elemento secundario permitido dentro de un elemento Fixed Document. Fixed Page proporciona el contenido de una página de formato fijo de alta fidelidad, y Document Viewer representa un control de visualización de documentos que puede hospedar contenido de tipo Fixed Document paginados como XPS Document. Sí, bueno, todo esto lo vamos a ver en un ejemplo. Más que nada, esto lo que define es la estructura, ¿sí? La etiqueta raíz. Luego, en su interior, vamos a tener un elemento Page Content, y dentro del mismo recién vamos a tener un Fixed Page, y finalmente, ya más a su interior, vamos a tener el Document Viewer, que es realmente ese elemento el que va a mostrar el contenido del documento fijo.
Veamos acá un ejemplo. Bueno, fíjese que acá dice la propiedad page no admite valores del tipo page content. Bueno, este es un bug del Visual Studio. Tendrían que verificarlo, aquellos que tengan una versión más reciente, de verificar que este bug ya ha sido subsanado. El tema es que no puede mostrarse en tiempo de diseño, pero sí en tiempo de ejecución. Fíjense que yo acá voy a cambiar al ejemplo que tiene el documento fijo, y en tiempo de ejecución sí lo vamos a poder ver, pero tiene esa dificultad. Aquí está, un documento fijo, que lo que estamos mostrando es simplemente acá un listado de personas, que esto sí puede ser utilizado para mostrar contenido que proviene de una página, de una base de datos, por ejemplo. ¿Sí? Un listado de empleados, un listado de personas, un listado de ventas, lo que sea. Y fíjense que acá más arriba, por defecto, tiene ciertos botones. Uno de ellos es el de impresión. Yo le voy a dar acá a imprimir. Y bueno, como no les puedo mostrar acá con la impresora, yo lo voy a imprimir acá a un archivo PDF. Le vamos a dar acá en guardar como. Le pongo de nombre, ejemplo, impresión fijo. Como si esto iría a parar a una impresora. ¿Sí? Pero es un archivo PDF. Aquí está. Abrimos. Y así tal cual, ustedes estaban visualizando en ejecución, es lo que van a ver tal cual cómo se va a imprimir. ¿Sí? No hay ninguna modificación. Fíjense que si yo esto lo achico, el contenido, fíjense que en ningún momento hace por adaptarse al tamaño de la ventana. ¿Sí? Entonces, ahí ya queda definido principalmente la diferencia, que es justamente un documento fijo. ¿Sí? Sus dimensiones quedan fijas. Vamos a ver acá el código. Y ahora la pregunta es, si yo no lo puedo ver en tiempo de diseño, ¿ahora qué hago? Bueno, un truco es guardar la estructura temporalmente, un archivo, en un bloc de notas, por ejemplo, guardamos la estructura, primero el diseño, como si estuviéramos trabajando con una ventana común y corriente, y una vez que he realizado todas las modificaciones, todo el diseño, he realizado todas las modificaciones de diseño, recién, fíjense que si yo lo ejecuto, me va a mostrar tal como venimos haciendo, ¿sí? Una ventana con un listado en este caso, un listado de personas, que puede ser que provenga de una base de datos o de una simple lista. ¿Sí? Y si esto yo lo quiero imprimir, mandar a una impresora, o simplemente mostrar
este listado por pantalla como una vista previa de impresión. Este documento fijo. Pero como no tengo la opción de diseño, ¿sí? Primero hacemos el diseño común y corriente y luego, una vez terminado, ya cuando ya quede conforme de lo que estoy viendo, quiero que se imprima o que se mande a imprimir, ahí recién actualizo la estructura del código XML. Ya voy a cambiar el grid por el documento fijo y las etiquetas de cierre. Ahí está. Acá se me va a actualizar y me va a mostrar de que no puedo continuar editando y no se visualiza. Por eso es que muestra en azul subrayado cuando me aparece un error. Y el error que dice, la propiedad page no admite valores de tipo pagecon. Bueno, este es un bug, pero lo cual no impide que yo pueda hacer primero el diseño y finalmente simplemente lo que hago es pegarle la estructura, con lo cual yo ya tengo el documento fijo como una vista de impresión, ¿sí? Y listo para mandar a imprimir. Y acá, bueno, si es fijo como una vista previa de impresión, tengo lo que es el paginado, tengo las opciones de acercar, alejar, ¿sí? Bueno, esto no está habilitado, pero si yo selecciono un texto, me habilita la opción de copiar. Con el mouse. Y más abajo tenemos cuadro para también buscar. Bueno, no me busca porque yo lo que tendría que utilizar es los párrafos de texto. En este caso, como son controles, no me está buscando dentro del control. Vamos a ver el último, el 11. Nosotros vimos todo lo que vimos hasta acá, bueno, simplemente un solo ejemplo de documento fijo, que digamos que no hay muchas opciones. Es principalmente utilizado cuando yo tengo una lista de una base de datos y la quiera mandar a imprimir. Pero en los ejemplos anteriores, todos los documentos dinámicos, como vimos, tenían el cuadro de búsqueda, lo que es la paginación, dividir en columnas, acercar, alejar, pero no tenía la opción de la impresora, ¿sí? No tiene la opción de la impresora. Fíjense que si yo vuelvo a ejecutar el ejemplo anterior, el documento fijo ya viene con una impresora incorporada por defecto para que mande a imprimir todo lo que yo esté viendo, ¿sí? En cambio, el documento dinámico no tiene ese botón imprimir, ¿sí? Es solamente para visualizar contenido y que se adapte a su contenedor, ¿sí? En forma dinámica. Pero si yo quisiera mandar a imprimir, lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer manualmente, ¿sí? Podemos agregar más abajo un botón imprimir y utilizar las clases y comandos y métodos de las herramientas de impresión, como por ejemplo, mostrar el cuadro de diálogo de imprimir
y mandar a la impresora, esto ya es por código, ejecutar el método print document de todo el contenido dinámico que yo quiero mandar a imprimir por impresora. Fíjense que si yo cambio acá el ejemplo, ahí está. Tengo acá un documento dinámico que tiene sus controles por defecto de búsqueda, paginación, y más abajo se hizo ya en forma manual un botón de impresión. Imprimir, que me muestra el cuadro de diálogo, impresora, y acá ya tenemos para mandar a imprimir el documento dinámico. Acá lo guardo como dinámico. ¿Qué pasa ahora? Un error. Ahí está. Ahí mandé a imprimir el documento dinámico, ¿sí? Todo el contenido de ese documento dinámico. Pero bueno, por supuesto, si esto yo achico, no tiene ninguna relación con el documento dinámico. Esto ya es un archivo PDF separado y no se va a ajustar a las dimensiones de mi dispositivo, ¿sí? Solamente se va a ajustar a las dimensiones del dispositivo cuando yo esté mostrando dentro del documento dinámico. Le doy a imprimir de nuevo. Ahí está. Me mandó a imprimir tal cual yo estaba visualizando el documento dinámico. Sí, 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 se pueden hacer una combinación de lo que ustedes consideren necesario para adaptar a las necesidades que tengan. Totalmente, sí, se pueden combinar ambas. Todas las opciones se pueden combinar. Bueno, aquí lo que vimos en el último ejemplo es el botón para imprimir, que es para poder imprimir documentos utilizando Print Dialog, que es la herramienta para mostrar el cuadro de impresión, la ventana de impresión, que provee otra forma de imprimir documentos utilizando la clase Print Document. Este método lo que hace es enviar una clase, un elemento Document Paginator a una cola de impresión. Este Document Paginator es el que contiene todo lo que se va a mandar a imprimir, ¿sí? El objeto Document Paginator puede ser obtenido desde un documento WPF, ya sea fijo o dinámico, ¿sí? Ustedes ahí ya pueden realizar las combinaciones que sean necesarias. Pueden combinar todo lo anterior. Pueden incluso utilizar un documento dinámico dentro de un documento fijo, o al revés, un documento fijo dentro de un documento dinámico. Todos los elementos del documento dinámico también los pueden utilizar en el documento fijo, ¿sí? Lo pueden combinar.
Por supuesto, lo que es paragraph, los blocks, el container, eh, están dentro del bloque dinámico. Pero si ustedes quieren incluir en un documento fijo, simplemente tienen que respetar esta estructura. ¿Sí? Esta es la estructura del documento fijo. Tenemos un fixed document, page content, fixed page, y acá pueden, si quieren, agregan un documento dinámico. ¿Sí? La estructura del documento fijo es simplemente esto. Acá no tenemos tres tipos de documentos como teníamos en documentos dinámicos. Acá solamente tenemos uno, ¿sí? Documento fijo. Y la estructura es simplemente esto. Y por supuesto no se olviden siempre de las etiquetas de cierre. Bueno, acá por supuesto yo también tendría que cerrar, pero como estoy en notas, no las cerré. Bueno, este código lo pueden analizar después. Y hemos llegado a la finalización de la clase. Bueno, esta unidad bastante cortita, no se olviden de repasarla porque también forma parte del contenido para el segundo examen parcial. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerden, cuando estén habilitados los foros, realicen sus aportes para sumar a lo que es la participación activa, ¿sí? Que forma parte de la nota. Vayan escribiendo sus nombres y apellidos. Para registrar la asistencia. Profe, disculpe, más o menos para cuándo estaba previsto que sería como la exposición ya del trabajo final, en la última, digamos. ¿Eso se La sabe? última, ustedes, sí, hay una fecha estimativa. Y les digo. ¿En cuál trabajo práctico van? Estábamos por entregar el 3. ¿El TP3? Sí, sí, sí. Bien. El 19 del 11 tengo como última fecha de presentación y defensa de trabajo finales. Ah, bien, bien. Gracias. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta más? Bien, el 3 van en el 3, perfecto.
Bien. Bueno, chicos, si no hay otra consulta ni otra pregunta, yo los dejo libres, pueden retirarse. Hemos llegado a la finalización de la clase. Yo me quedo un ratito más. Aquellos que quieran consultar algo más, pueden hacerlo ahora. Yo me quedo un ratito más. Los que se quieran retirar, lo pueden hacer. Nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego a todos. Profe, disculpe, Sí. ¿pudo aparecer mi nombre en la asistencia? Recién coloqué. ¿Cuál es tu nombre? Juárez Franco Daniel. Ahí está, sí, bien. Ah, bien, profe. Y en cuanto Ahí a lo la... agrego. Sí. ¿Ya estaría agregada entonces, profe? Sí. Ah, bien. Y en cuanto a la actividad esa... Sí. A ver, te escuché medio entrecortado. No pude apreciar bien lo que me dijiste. Ah, bueno, creo que es mi internet. Preguntaba en cuanto a la actividad de la semana pasada que Sí, usted nos mandó por correo. sí. ¿Cómo quedó eso? Bueno, las actividades del aula virtual era completar lo que son los foros, que es la actividad de la participación activa, ¿sí? Bueno, la lectura, la descarga y lectura de material bibliográfico, esas actividades. No había una actividad específica para la clase, sino que esas actividades, para aquellos que les haya quedado pendiente, aquellos que todavía no descargaron las unidades anteriores, tenían que completar eso. ¿Sí? Bueno, participar en los foros también era una actividad que tenían que realizar. Ah, bien, profe. Bueno, esa era mi duda. Bien, Muchas perfecto. gracias. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego.